postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. En la Biblia, que cuando lo leí no lo entendí. Se me hizo... No lo entendí. Pero como siempre, cuando no entiendo algo de parte de Dios, no empiezo ahí de juzgoso, de juzgón, no. Simplemente voy como niño y le digo: Señor, tu niño no entendió esto. Si es tu voluntad, solo si tú quieres, por favor, explícamelo. Y si se puede, que sea con bolitas y con palitos, porque de otra forma no entiendo. Y Él, conforme a su voluntad, muchas veces dice: ahí te va, mi niño, ahí te va un poquito de revelación para que entiendas un poquito de mi corazón. ¿Y saben qué le digo yo? Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. La Biblia dice este pasaje en Malaquías y después se repite en los evangelios. Mira lo que dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. El otro pasaje, no, el primero creo que lo pusiste de título, hija. Lo pusieron como nombre de la prédica, pero bueno, se los leo. Romanos 9:13 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9:13. Y ahora ve nuevamente a Malaquías. En Romanos 9:13 está hablando el Señor y dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pasaje está citando? Lo que Dios habla a través del profeta Malaquías, donde dice justamente: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Es un pasaje bastante fuerte. Es un pasaje bastante confrontante. Señor, ¿cómo que amaste a Jacob, pero aborreciste a Esaú? Entonces tú puedes aborrecer, rechazar a alguien y amar a otro.
Vamos a ver qué dice la palabra. Primero vamos a ver quién era Jacob. Ponme atención aquí. En la genealogía bíblica, Dios elige a Abraham. Abraham tiene a un hijo que es Isaac. Isaac se casa con Rebeca y de Rebeca tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Ahora, dice la Biblia que cuando nace Esaú, sale Esaú primero, pero Jacob venía agarrado del calcañar de esta parte. Mira, a ver, ven aquí, Luigi. Para que se den una idea, sale el bebé, sale Esaú y Jacob venía agarrado de aquí. Gracias. Pero ¿quién era Jacob? Era hijo de Isaac y de Rebeca. Era hermano de Esaú. Pero vamos a ver cómo era Jacob. Dice la palabra de Dios en Génesis 27, del 1 al 37, dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme el guisado como a mí me gusta. Y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que estaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Vamos a explicar un poco de lo que está pasando. Isaac tiene 2 hijos, a Jacob y Esaú. El primero en salir del vientre fue Esaú, y venía pegado Jacob. Nos estamos saltando en la historia hasta que Isaac ya está por partir de este mundo. Isaac ya era viejito, e Isaac llama a Esaú, le dice: Esaú, ven hijo. Isaac ya no veía, de la vejez ya no veía, sus ojos se habían oscurecido. Y la bendición, imagínate esto, la bendición que Dios dio a Abraham se la suelta a Isaac. Y lo que le estaba diciendo Isaac a Esaú es: te voy a soltar la bendición que Dios le dio a Abraham, que me la soltó a mí, y yo te la voy a soltar a ti en presencia del Señor, porque ya voy a partir de este mundo. Y le dice: solo ve y caza y hazme el guisado que me gusta, me lo traes y yo te voy a bendecir.
Pero en eso la mamá escucha, Rebeca escucha y agarra a Jacob. El nombre de Jacob se puede traducir como el suplantador. Y le dice: Jacob, escuché que tu papá le dijo esto a Esaú. Y él le dice: vas a agarrar unos cabritos del corral, me los traes, yo los cocino y se los vas a llevar a tu padre, suplantando a tu hermano Esaú, haciéndote pasar por él. Y entonces Jacob le dice: pero mi hermano es velloso. Dice la palabra que desde su nacimiento Esaú era muy velludito, o sea, peludín, de todo, del pecho, de todo. Y Jacob era pelón, lampiño, pues no tenía vello. Y todavía hacen el plan de disfrazarlo, y agarra y le pone piel de animales. Y como Esaú era cazador y olía a sudor y era pestoso, le pone las ropas de su hermano. Le pone así un peluchito aquí. Y hacen el plan para que suplante a su hermano y le robe la bendición. Hasta ahí vamos. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. Para que se imagine la escena, no hay nadie que ahora traiga esos como chalecos que usan peluditos. Ah, gracias, hija, ¿me lo prestas? Para que se entienda. Mira, ven aquí, hija. Ven, hija. Gracias. Imagínense que este es el pelo de un cabrito. ¿Sale? Entonces lo que hicieron es que, como el otro era peludo, pues agarró la mamá y lo cubrió así, mira, con pelo de cabrito por dentro. Ahorita me lo pongo. Y así lo manda con pelo de cabrito y le pone las ropas del hermano para hacerlo pasar por él. O sea, le pone las ropas del hermano para suplantarlo y le pone pelo de cabrito así. Acuérdense que su papá ya no veía, ya estaba ciego. Ellos hicieron bien el disfraz. Pero entonces entra Esaú con las ropas, entra Jacob con las ropas de Esaú, con el pelo en pecho, todo cubierto, y dice, y todavía la mamá le hace el guisado y le dice: ve con tu papá. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. E Isaac le pregunta: ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Suplantador. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Porque el otro nomás había ido al establo a agarrarlas, y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. O sea, mentiroso. Aparte de suplantador, lampiño, mentiroso. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Aunque Isaac ya no veía, algo le parecía extraño, como que la voz era diferente. Isaac le dice: no, a ver, acércate, te voy a tocar
para ver si eres Esaú o no. Y entonces se acerca, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos de Esaú, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. O sea, le dice: déjame palparte, a ver, pastora, palpa. Y dice: no, la voz es de Jacob, pero el vello en las manos, porque le cubrieron todo, es de Esaú. Dice: no, sí es Esaú, igual está mormado. Y le bendijo y dijo, vuelve a preguntar: ¿eres tú mi hijo Esaú? O sea, imagínate, el papá viejito, ciego, y aparte de su plantador, miente una vez con Dios, y aquí le vuelve a mentir y le dice: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa, hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. O sea, ni la comida preparó el Jacob. O sea, fíjate el nivel de su plantador. Fíjate el nivel de Jacob. Ni siquiera fue a cazar. Agarró de las mismas animales de su padre. Y luego de ahí ni siquiera las cocinó. Puso a la mamá que cocinara. Y ni siquiera llevaba su ropa. Llevaba la ropa del hermano. Bueno, ni el vello era suyo. Era el vello de un cabrito. Y se presenta así de pillo delante de su padre, y le miente varias veces. Y le pone la comida que él ni preparó. Y todavía, y le dijo Isaac su padre, como Isaac algo no le cuadraba, y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Ahí te va. Como Isaac desconfiado, le dice: a ver. Le dice: acércate y bésame, hijo mío. Hace cuenta que tú eres Isaac, pastor. Y me dices: acércate y bésame, hijo mío. Porque dice: no. Habla como Jacob, pero sí tiene el pelo de Esaú. Y la comida sabe como la que me prepara Esaú. Dice: pero ya sé, me lo voy a cachar por el olor. Porque Esaú, como andaba en la casa, andaba en el campo, pues olía a campo, pues. Olía a sudor, olía a campo. A vaca, a borrego, Pero como la mamá le había puesto la ropa del hermano, le dice: acércate, hijo mío, para olerlo. Y se acerca y lo besa, y cuando lo huele, dice: no, sí huele a Esaú. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y empieza a bendecirlo. Fíjate, le dice: Dios pues te dé el rocío del cielo, y las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Wow. O sea, le suelta la bendición que Dios le había soltado a Abraham. Abraham se la suelta a Isaac. Isaac en ese momento está soltando la bendición de Dios
a Jacob, a un suplantador. Y prácticamente le está diciendo: te estoy poniendo sobre la casa de tu madre, te estoy poniendo sobre tus hermanos, vas a señorear, vas a ser próspero, van a ser benditos tus graneros, el fruto de tus manos. Vean la bendición que Dios le está dando. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. O sea, va saliendo Jacob, robó la bendición, y cuando va saliendo, entra el hermano. Y llega el hermano de casar, le dice: ahora sí, padre, bendíceme. Entra el verdadero Esaú, no el falso. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: soy yo, tu hijo, tu primogénito, tu Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: entonces, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme a mí también, padre mío. Y le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? O sea, Isaac se da cuenta, cuando llega el verdadero Esaú, que lo habían engañado a él, que habían suplantado a Esaú y que habían robado la bendición. O sea, ese Jacob era una ficha. Mentiroso, engañador, suplantador. Y robó la bendición. Pero pregunta: ¿por qué la Biblia dice en Malaquías y después en Romanos: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí? Yo le preguntaba: Señor, pero pues si en esta historia Esaú es la víctima, ¿cómo amaste a Jacob y aborreciste a Esaú? Si Jacob suplantó, mintió, engañó, y a ese lo amaste y al otro lo aborreciste, ¿cómo puede ser? No entiendo. No lo entiendo. Pero como siempre, cuando no entiendo algo, yo me acerco con Dios como niño y digo: Señor, tu niño pequeño no entiende esto. Si es tu voluntad, solo si es tu voluntad, explícame con manzanas si es que tú quieres.
Y en su misericordia dice, ahí te va mi niño, ahí te va un poco de revelación para que entiendas algo. ¿Por qué Dios amó a este suplantador y aborreció al otro? ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué? Lo sabrás en la prédica del viernes. ¿Quieres saber por qué? Yo no entendía, pero fue por esto, Jenny. O sea, desde esta perspectiva se ve muy así. Pero quiero mostrarte la perspectiva y el corazón de Dios. Mira lo que pasó. En Éxodo 13, aquí pon mucha atención. Éxodo 13 del 1 al 2 nos revela algo del corazón de Dios. Porque es cuando Jehová le dice a Moisés, conságrame a todo primogénito, cualquiera que ave matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. O sea, en el corazón de Dios estaba acuérdate, Caín y Abel, Dios siempre ha perdido lo primero y lo mejor. Y aunque cronológicamente Éxodo se escribe después de Génesis, el corazón y principios de Dios siempre han sido los mismos. Dios pide para sí, había pedido para sí los primogénitos, pero decía algo muy tremendo, decía, porque los primogénitos de Israel míos son míos. Son míos. Yo los quiero para mí, son exclusivos míos y ellos me tendrán a mí. Sí, pastor, pero ¿esto qué tiene que ver con Jacob y Esaú? Eso lo podemos ver en Génesis 25, del 24 al 34. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, vamos a regresar en el tiempo a cuando Isaac era joven, Rebeca estaba embarazada y estaba por dar a luz a Isaac y a Jacob. ¿Ok? Regresamos en el tiempo. Regresen. Tú no regresaste, Luigi. Regresa. ¿Ya estás? A ver, te falta un poco. Ahí está, ya llegó. Regresamos en el tiempo a cuando Isaac y Rebeca iban a tener apenas a sus hijos. Ahí se explica todo. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era velludo como una pelliza. O sea, desde allá era velludo el Esaú. Desde era peludillo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado Jacob. O sea, venía pegado el hermano. O sea, fíjate, desde niño peleando la bendición ese Jacob. Venía pegado, como diciendo, no, es mía. Mira, ponte Luis. Salió así Jacob, mira, así, agarrado, así como diciendo, no. Y que se le adelanta el Esaú. Pero mira, y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz, y crecieron los niños,
Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. O sea, ese Jacob era modosito. Mientras Esaú era un warrior que salía a cazar. ¡Ah! ¡Pah! Jacob era quietecito, modocito. Estaba en tiendas. Eso no habla bien de él. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, los varones o tenían que salir a cazar o tenían que cuidar los rebaños, pero algo tenían que hacer. Pero alguien que era quieto y que habitaba en tiendas, no quiero usar mal mi boca, pero no era alguien diligente. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó a Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob. Aquí está revelando Dios su corazón. ¿Estás listo? ¿Estás lista para ver el corazón de Dios? Aquí te lo pone. O sea, ¿por qué te habla desde el nacimiento y solo pone énfasis en un evento? O sea, no te va describiendo y al año 1 y al año 2. No, es su nacimiento y luego te lleva a este evento. ¿Por qué? Porque es relevante en el corazón de Dios. Te voy a decir por qué. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. O sea, ¿qué dice la Biblia? Esaú, Jacob desde niño estaba peleando la bendición, la herencia, no de los hombres, de Dios. Porque el derecho de primogenitura para el pueblo de Dios era que Dios te decía: mío eres, mío eres. La primogenitura, eso significaba el que tú eras de Dios, el que tú elegías a Dios. Y Esaú tenía esa bendición de nacimiento. Pero un día tenía hambre y vende su primogenitura, cambia a Dios por un plato de lentejas. Para él, el llamado de Dios, el ser elegido de Dios, el ser escogido de Dios, el amor de Dios, para él valía un plato de lentejas. Todavía Dios lo recalca.
Dice, punto. Así menospreció Esaú la primogenitura. Todavía Dios lo recalca y dice, así me menospreció a mí. Dios está en control de todo. Aunque Jacob era un suplantador, era un engañador, tenía algo que hizo que Dios lo amara. Anhelaba profundamente ser escogido de Dios. Desde bebé peleó por la primogenitura. Lo que el otro menospreció, Jacob lo atesoró. El otro veía lo material, Jacob veía lo espiritual. Y por eso la Biblia dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Porque Esaú era el escogido. Él era el primogénito. Él era de aquel que Dios había dicho, mío eres. Y Esaú le dijo, no quiero ser tuyo. El ser tuyo para mí lo cambio por un plato de lentejas. Jacob se convierte en el elegido de Dios. Cautiva el corazón de Dios esa cualidad en el corazón de Jacob, que Jacob todo el tiempo, aunque era un pillo, aunque era un engañador, aunque era un suplantador, Jacob decía, yo quiero ser tuyo. Yo quiero ser tuyo. Y eso cautiva el corazón de Dios. Y Dios lo que agarra es que agarra a Jacob y le dice, sí, por cuanto me anhelaste, me tienes. Y te amo. Pero te amo tanto que no te voy a dejar así. Y una vez que Dios lo toma, empieza un proceso de transformación en Jacob, hasta que Dios mismo le sale el encuentro en el examen final, donde lo transforma de Jacob en Israel. Y el Señor me hablaba con esto.
demostraba algo. Eso sigue cautivando su corazón. Cuando hay personas que no importa si tienes fallas, si tienes errores, no importa, que genuinamente tú le dices, quiero ser tuyo, quiero ser tuya. Esto hace todo el cambio en tu corazón y en el corazón de Dios. Que literalmente Jacob estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ser de Dios. El anhelo profundo en su corazón era ser de Dios. Y eso hace que Dios lo toma, lo transforma y toda su vida está con Él. Y de hecho, cuando llega Moisés, libro de Éxodo, se decía, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios dijo, ¿quieres ser mío? Yo soy tu Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Por eso la Biblia dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y hoy en día este principio está vigente. Son muchos los llamados, mas pocos los escogidos. Porque en el corazón amoroso de Dios, Él llama a muchos. Pero no muchos pasan a ser escogidos. Y no por Dios, sino porque Dios los llama, pero ellos no eligen a Dios. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
importa, iglesia, que estés al final de la fila. No importa que tú no estés en la lista de invitados. Si tú amas a Dios y le dices: Dios, quiero ser tuyo, Dios te dice: entonces serás mi hijo y yo tu padre. Yo seré tu Dios.